Mi nombre es Luis Enrique Rojas Cedillo y pertenezco a una organización de derechos humanos, en concreto a la organización Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Promovemos y defendemos derechos humanos en el Estado de México. En cuanto a la historia de cómo sale o cómo se funda el centro, es que venimos de una lucha reivindicando el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho humano a la vivienda, eso es, y el derecho a la educación pública. En el Estado de México, una de las problemáticas que tiene y es grave es que después de los 70s, el trabajo se empieza a concentrar en las ciudades y toda la gente empieza a migrar a las grandes ciudades y la Ciudad de México es el gran monstruo. Entonces, no puede contener a toda esa gente el Estado de México y obliga a que esa gente se asiente de forma irregular en todo lo que rodea al DF o la parte que rodea del Estado de México al distrito, se asienten de forma irregular. Lo que provoca una serie de problemas, desde dar servicios básicos como agua, luz, pavimentación, incluso regularizar las viviendas, ¿no? Y toda esta gente que vive ahí, pues vive en estados de vulnerabilidad en muchos sentidos, ¿no? Entonces eso nos lleva a organizarnos primero y posteriormente ya deriva en lo que es el Centro de Derechos Humanos, ¿no? Y ha sido una problemática en el Estado de México porque el gobierno del Estado de México, más allá de atender estas problemáticas, siendo sensible, las criminaliza, ¿no? Un tipo penal llamado fraccionadores clandestinos, ¿no? Que se imputa a aquellos que se meten a las tierras y las fraccionan. Sí, es un término discriminatorio, pero tiene que ver más bien con una cuestión de sensibilizarnos y que es gente que está viviendo en esas colonias pagando luz, pagando agua, pagando todo lo que implica una vivienda, pero no se atendía su demanda de que sea suya, ¿no? Eso es a lo que me refiero, que criminaliza, y más allá de atender esas situaciones, sí recibe dineros el Estado de México, pero también los condena con ese tipo penal, ¿no? La cuestión de los feminicidios en el Estado de México, que es trágica, ¿no? O sea, después de que Chihuahua tenía el primer lugar, en 5 años el Estado de México logró ponerse en primer lugar en los feminicidios. Esos y otros temas, como por ejemplo, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en hambruna, ¿no? Por ejemplo, el primer lugar a nivel nacional en secuestros. O sea, es compleja la situación en el Estado de México, por lo que deja de hacer y por lo que hace también el Estado de México, ¿no? Además de que sus instituciones no están rebasadas por esa situación. Además de que también no existen centros de derechos humanos en el Estado de México, de ahí la importancia. Creo que el más claro ejemplo es Atenco, ¿no? Y pues, decirlo así, el cinismo que tiene para declararlo públicamente que él lo ordenó y decir que asume la responsabilidad histórica. Y pues es complejo, pues, ¿no? O sea, han pasado ya 6 años de la represión en Atenco y hubo mujeres violadas y hasta la fecha no existe institucionalmente el castigo a los policías que ejecutaron esas atrocidades, ¿no? Por órdenes de Peña Nieto, ¿no? Que si se les salió de control, tienen que asumirlo, ¿no? Y no lo han hecho. O sea, a nivel institucional, ni la Procuraduría del Estado de México, ni la federal, han hecho lo que tienen que hacer, ni las instancias de derechos humanos, ni las instancias jurisdiccionales para castigar esos crímenes, ¿no? Y siguen siendo encubiertos, no se quiere juzgar, y eso es grave, pues. Y en lo particular me preocupa que alguien como Enrique Peña Nieto, que solapa y que tiene esa civilidad
para lograr hacerlo y luego reconocerlo en público, llegue a la presidencia, ¿no? Y precisamente no es, hacen un planteamiento los compas del 132, que no es odio contra su persona, sino es una cuestión de los grupos de poder que él representa, ¿no? Más que puntos de encuentro, nuestra vinculación fue a partir de los procesos de represión que han llevado, ¿no? Por ejemplo, en otros estados, en Sinaloa, cuando hacen la primera marcha y que son reprimidos por grupos porriles pagados por el PRI, y por ejemplo lo que ocurrió también en el Estadio Azteca, cuando estaban en el partido, que llegaron grupos a reprimir, ¿no? O sea, y tiene que ver más bien con una constante vigilancia a esas expresiones políticas que demuestran la descomposición de la clase política y que ya no están siendo representados, pero además de eso, que están siendo criminalizados estos jóvenes, ¿no? Hablar de ese tema es complicado, espinoso, pero también hay que decirlo, ¿no? Él es esa parte de México que ha demostrado que a garrote va a garantizar los intereses de muchos poderosos. Este movimiento yo creo que podría tener mucho más elementos, ¿no? Porque recordemos que uno de los temas que aglutinó a Yo Soy 132 y que fue convocado por redes sociales fue el tema antipeña, ¿no? Entonces yo creo que es otro factor más que podría darle vida a este proceso y que también generaría otras condiciones postelectorales, ¿no? No es lo mismo que Peña Nieto sea impuesto en blandito y sin broncas. Aquí hay un movimiento que fuera de los partidos, esa es otra lectura, que fuera de los partidos lo cuestione, ¿no? Es decir, López Obrador ya no va a poder apaciguar las aguas como cuando en sus dichos hubo fraude, ¿no? Y en los de muchos. En ese sentido yo creo que es lo que viene. Y yo creo que ese contexto, o es uno de los posibles escenarios, ¿no? Mi nombre es Luis Enrique Rojas Cedillo y yo vengo del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Esto es, o fue, en pocas palabras.